En este mundo tan geopolitizado, de algunas vacunas se habla mucho y bien en grandes medios y gobiernos, de otras también se habla mucho, pero mal, y de otras pues se habla muy poquito o nada en absoluto. Y es sobre una de estas que vamos a contarles hoy. Cuando se anunció que una vacuna latinoamericana acababa de entrar en la fase 1 de pruebas, no hubo fluctuación en las acciones de las bolsas de valores. Tampoco una conmoción política y mediática generalizada. Claro, la industria farmacéutica en la región no suele generar grandes titulares, pero es que en este caso, además, no solo se trataba de una vacuna latinoamericana, sino cubana. La vacuna Soberana 1, cuyo nombre científico es Finnline Frontrunner 1, inició su primera etapa de pruebas a finales de agosto. A finales de octubre está prevista la segunda fase con un total de 676 voluntarios entre ambas. El Instituto Finnline, el centro científico estatal cubano dedicado a la investigación y fabricación de vacunas que dirige el proyecto, reportó 0 evento adverso grave en las primeras 20 personas a las que se les suministró. Soberana 1 se aplica en 2 dosis. Está basada en partículas semejantes al virus y se apoya en plataformas de inmunización que ya manejaban científicos cubanos anteriormente. La investigación está acompañada por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, un comité independiente de monitoreo de datos y otro de ética. La vacuna candidata de Cuba fue la 30ª a nivel mundial en recibir autorización de la OMS. Hasta ahora, el organismo solo ha otorgado esa distinción a 40 entre las más de 200 investigaciones actualmente en desarrollo en todo el mundo. De esta manera, Soberana 1 no solo se convierte en la primera vacuna candidata de América Latina y el Caribe, sino de momento la única. Calma, pueblo, calma, ya saben que en Ahí Les Va tenemos respuestas para todos, incluso para quienes ya estén tecleando furiosamente en sus celulares o teclados que qué saben los cubanos de vacunas ni de coronavirus o que quién va a confiar en una vacuna castrocomunista. Además de su sistema de salud, del que por cierto ya hablamos en otro video hace algunos meses y todavía hoy algunos siguen aporreando sus teclados en los comentarios, Cuba tiene una poderosa división de biotecnología impulsada desde hace casi 40 años y cuenta con sus propios laboratorios. Cuba produce casi el 80% de las vacunas que administra su Programa Nacional de Inmunización. Esta experiencia habilita a la isla tanto en producción propia como investigación y cooperación con otros laboratorios. La industria biotecnológica y farmacéutica de Cuba cuenta con alrededor de 2.500 patentes internacionales de medicamentos, produce alrededor del 60% de las medicinas que se consumen en la isla y las exporta a más de 40 países. En la isla se produce una variante del interferón, denominada interferón alfa-2b, que se usa en el tratamiento de distintas enfermedades virales como la hepatitis y las generadas por el VIH, el virus del papiloma humano. Tras el brote pandémico de coronavirus a inicios de 2020, China comenzó a aplicarlo para tratar a sus pacientes infectados con COVID-19. A pesar de que Soberana 1 es de momento la única vacuna candidata latinoamericana para combatir el coronavirus y del historial cubano en la materia, la noticia pasó casi completamente desapercibida en la mayoría de grandes medios regionales, por no hablar de los gobiernos. Aparte de Nicolás Maduro, que anunció que se realizarían pruebas con voluntarios venezolanos, el silencio fue la regla entre los mandatarios del continente. En redes sociales incluso hubo intentos de negar la existencia de la vacuna cubana. Según los impulsores de la teoría, Soberana 1 no existe, sino que es la vacuna rusa Sputnik V camuflada para que los cubanos se presten como conejillos de indias. Y como fuente de la denuncia, ya saben, lo común para estas ocasiones, Miami me lo confirmó. De hecho, el rumor no tardó en ahogarse solito porque era demasiado absurdo, incluso para los estándares habituales en estos casos. Pero cuidado, porque a la candidata cubana todavía le queda un largo camino por recorrer. La siguiente etapa de pruebas concluiría en enero y los resultados serían anunciados unas semanas más tarde. La aprobación definitiva y su producción en masa recién vendrían meses después. De hecho, debido en parte a ese cronograma, la producción de la vacuna rusa Sputnik en Cuba podría comenzar antes de fin de este año. El principal epidemiólogo de la isla, el doctor Francisco Durán, hizo un llamado a ser realistas y puntualizó que de momento la única protección eficaz contra el coronavirus, también en Cuba, es usar mascarilla y respetar las normas de higiene y distancia social.
De modo que la posible inmunización cubana frente al coronavirus recién está dando sus primeros pasitos, pero esos pasitos relativamente modestos ya la ponen a la cabeza de toda América Latina y el Caribe en la materia. Y si Soberana 1 no culmina satisfactoriamente su proceso, seguramente seguirá relegada al casi anonimato. Pero si llegara a superar todas las fases exitosamente, los mismos grandes medios y gobiernos que la ignoraron saldrán al frente a advertir de las dudas, inseguridad y peligros que la rodean. Porque a la hora de hablar bien o mal de una vacuna, no es que el criterio geopolítico se tenga más en cuenta que el científico, sino que por lo que hemos visto es el único que se tiene en cuenta.